Buenos días, vamos a dar inicio al segundo teórico. Los temas que vamos a abordar en este teórico, una parte de introducción, vamos a hacer referencia a las técnicas utilizadas en el mejoramiento animal y vamos a iniciar con el desarrollo del tema respuesta a la selección, analizando los distintos componentes y variables que afectan a dicho tema o a dicho área temática. Antes de entrar a desarrollar las técnicas, es importante que recuerden, seguramente lo van a ver en el práctico, que los parámetros genéticos poblacionales son la heredabilidad, la repetibilidad y la correlación. Yo solamente voy a hacer hincapié en el término heredabilidad, que es el parámetro poblacional que necesito para poder desarrollar parte del teórico que vamos a abordar hoy día. ¿Qué entendemos por heredabilidad? Seguramente ustedes este concepto ya lo tienen, pero siempre digo que necesito hacer un abordaje del mismo para que podamos definirlo y ponernos de acuerdo en el uso que le vamos a dar en el mejoramiento animal. Es el parámetro genético de mayor importancia, ya que determina la estrategia a ser usada en el mejoramiento de ese carácter. Ya vamos a ver más adelante y cuando abordemos los planes de mejoramiento, cómo y en función de ese valor de heredabilidad que tenga el carácter, si es alta, medio o baja, nos va a decir cuál es el camino que debemos sumar. Indudablemente la habilidad expresa la confianza que se tiene en el fenotipo del animal como una guía para predecir el valor de cría, tema que vimos en el teórico anterior. En términos generales se define como la relación entre la varianza genotípica y la varianza fenotípica, y ustedes van a desarrollar en los prácticos con más amplitud que hay dos definiciones en sentido amplio y otra definición en sentido estricto, pero yo no voy a detenerme mucho en esto porque ustedes lo van a ver en el próximo práctico o en los prácticos que ya van a tener. La heredabilidad, desde el punto de vista del mejoramiento animal, la que más me interesa es la definida desde el punto de vista estricto, en sentido estricto, que es cuánto de la componente fenotípica que nosotros observamos de un carácter, cuánto es, por ejemplo, del peso de destete que nos medimos en balanza, del área del ojo del bife, de distintos caracteres de importancia económica, cuánto de esa expresión, de ese carácter, se debe solamente a la componente aditiva de las varianzas genotípicas total presente. Tiene un valor que va de 0 al 1 y siempre se expresa en porcentaje para cada uno de los caracteres de importancia económica. Acá hemos puesto que la habilidad actúa como un filtro de una generación a otra, permitiendo que la superioridad fenotípica o observada de los padres o de un individuo en particular se transmite en forma parcial a la progenie, es decir, que no todo lo que nosotros vemos de ese fenotipo se debe y es de esperar que se transmita a la descendencia. Y acá he puesto un pequeño ejemplo al efecto de entender cómo la heredabilidad expresa la confianza que se va a tener de ese fenotipo. Por ejemplo, si un ternero presenta balanza un peso de 180 kilos, para el carácter peso destete, por ejemplo, con una heredabilidad del 30%, podemos decir en términos generales que 54 kilos de esos 180 se deben a la genética aditiva, es decir, a la información presente en los genes y que ese individuo va a transmitir a la descendencia de generación en generación. Recuerden ustedes que habíamos dicho que lo único que pasa de una generación a la siguiente, es decir, que tiene continuidad en el tiempo, son los genes y no los genotipos. Por lo tanto, la definición de heredabilidad en sentido estricto hace referencia a la importancia y al valor genético que tiene la sumatoria de los efectos medio de los genes, que en definitiva es la varianza aditiva que un reproductor va a transmitir a su descendencia. Esta otra diapositiva, volvemos a ponerla a definir en sentido estricto, es simplemente para analizar conceptualmente qué implica que un carácter de importancia económica en la producción animal tenga alta heredabilidad. Si tiene alta heredabilidad dentro de todas las componentes que hacen al valor fenotípico, la varianza aditiva tiene una proporción de importancia relativa mayor que el resto de las componentes, que es la dominancia, la interacción y del ambiente. Por el contrario, si tiene una baja heredabilidad,
va a tener una baja componente de varianza aditiva y va a estar muy condicionado fundamentalmente por el ambiente y por las varianzas de dominancia e interacción. Por eso decimos que el término de heredabilidad va a ser un parámetro poblacional que nos va a decir cuál es la estrategia a seguir en un programa de mejoramiento en función del valor que tiene para cada uno de los caracteres de importancia económica en la producción animal. Esta diapositiva simplemente tiene como idea expresar en términos generales, y ustedes tienen en la página de la facultad material donde están definidos los caracteres de importancia económica con las heredabilidades, las correlaciones y demás, pero en términos generales podemos decir que todos los caracteres relacionados a la parte reproductiva tienen baja heredabilidad. Los caracteres relacionados a la parte productiva media, a lo que hace a la calidad del producto, como puede ser porcentaje de corte minorista, espesor de grasa y demás, tienen alta heredabilidad, y aquellos que hacen a la parte esquelética y anatómica, como puede ser a plomo, la consideramos de alta a muy alta heredabilidad. Es decir, que en la medida que un carácter presente mayor heredabilidad, va a ser de una forma sencilla de expresarlo, más fácil para mejorarlo y lograr progresos en el tiempo. ¿Cuáles son los principales usos que tiene la heredabilidad? Y bueno, ya una parte lo dijimos. La estrategia a seguir para mejorar un carácter, que va a estar analizada cuando veamos los planes de mejoramiento, y ahí vamos a ver cómo se usa este concepto que hemos puesto acá. Y la otra que vamos a hacer hoy día, nos vamos a dedicar, es estimar la respuesta a la selección o progreso genético que tenemos cuando nosotros estamos utilizando un programa de mejoramiento para llegar a determinar los avances genéticos que tenemos. ¿Cuáles son las técnicas del mejoramiento genético animal que nosotros disponemos en la actualidad? Bueno, afortunadamente, las técnicas que tenemos son relativamente simples y de gran utilidad. La diapositiva que hemos puesto aquí tiene por finalidad decir que nuestro objetivo, como dijimos en el mejoramiento animal, es aumentar la información genética que tienen nuestros animales en función de un ambiente y tratando de compatibilizar genética, sistema de producción y mercado. Pero nuestro objetivo en general es modificar, mejorar la información genética que tienen esos animales, y esto va a estar en función de la heredabilidad que tiene el carácter, que nos va a estar definiendo la técnica de mejoramiento que nosotros vamos a utilizar como estrategia de mejora. Continuando con el razonamiento de modificar esa media genotípica y en función de la habilidad de carácter, tenemos dos técnicas fundamentalmente, o dos estrategias, que es o bien aumentamos la frecuencia de los genes favorables cuando la información genética que tiene el carácter está constituida por una alta varianza aditiva, y en este caso estamos hablando de la técnica de selección, o bien redistribuyendo los genes en combinaciones genotípicas particulares, es decir, buscamos formar un genotipo particular en el caso que haya poca varianza aditiva y tengamos que modificar las acciones de dominancia e interacción para llegar a modificar este valor genotípico y por ende modificar el valor fenotípico de animales. Esto nos va a estar definiendo las técnicas que son los sistemas dirigidos de reproducción con los cruzamientos y la consanguinidad, que lo veremos oportunamente. Por lo tanto, podemos nosotros decir, y haciendo un resumen, que las técnicas de mejoramiento animal son la selección, que en términos generales se utiliza para caracteres de mediana a alta heredabilidad, y los sistemas dirigidos de reproducción utilizados con un mayor énfasis para caracteres de baja heredabilidad. En este caso, cruzamiento y consanguinidad. La selección, a su vez, puede ser una selección natural, que siempre opera sobre los caracteres, o una selección artificial, que es la que nosotros vamos a empezar a implementar
en un establecimiento para mejorar un carácter o modificar la expresión fenotípica de un carácter. Resumiendo conceptos, y esta diapositiva me parece que puede llegar a ayudar a entender el uso de estas técnicas. Cuando el carácter de importancia económica que queremos mejorar presenta una alterabilidad, quiere decir que tiene una importante incidencia de la varianza aditiva y está poco condicionado también por el ambiente. Por lo tanto, si queremos aumentar este valor fenotípico, al tener alta varianza aditiva, la técnica de selección, y ya vamos a ver el por qué, cuáles son las consecuencias que tiene la selección, va a ser la técnica utilizada para aquellos caracteres de alterabilidad. Mientras que para caracteres que presentan una baja heredabilidad, que tienen poca varianza aditiva, es decir, poca información de varianza aditiva en los genes y muy condicionada por el ambiente, una de las técnicas que vamos a utilizar va a ser, dentro del sistema dirigido de reproducción, va a ser los cruzamientos, indudablemente para resaltar las acciones de dominancia, de interacción, modificando el ambiente para lograr un mejor nivel de producción, y esto ustedes van a verlo en el práctico de cruzamiento y en el teórico práctico que vamos a implementar en su momento. Es decir, que las técnicas de mejoramiento animal van a estar en función del valor de heredabilidad, implementando la selección para caracteres de mediana, podremos decir, a alta heredabilidad, mientras que los cruzamientos para caracteres de baja heredabilidad. ¿Y por qué hablo de cruzamiento y no de consanguinidad? Porque voy a avanzar un poquitito sobre este tema, nada más, porque si bien dijimos que los sistemas dirigidos de reproducción incluían los cruzamientos y la consanguinidad, la técnica de consanguinidad que es el apareamiento de individuos con un mayor grado de parentesco que el promedio de la población, cada vez se utiliza menos, mientras que los cruzamientos, que es el apareamiento entre individuos de lejano o nulo grado de parentesco, ejemplo un aberdeen con un cebú para generar un brangus, es una de las técnicas que en la actualidad tiene mayor incidencia. Bueno, vamos a empezar a desarrollar un poco el tema de los conceptos involucrados en la selección. La selección es una de las técnicas que dijimos que puede ser natural o artificial, pero en términos generales es un término que implica un proceso de reproducción diferencial entre los individuos de una población. Esto debe decir que cuando uno elige, que es sinónimo de seleccionar, unos individuos, compra una pajuela para hacer una inseminación o un toro para hacer servicio o cualquier reproductor en cualquier sistema de producción pecuario, lo que está haciendo es permitir y modificar la tasa reproductiva dándole una mayor prioridad a los individuos que uno ha seleccionado. Es decir, que altera la tasa reproductiva permitiendo que algunos individuos tengan descendientes en mayor proporción que otros. Obviamente es un proceso cuyo efecto principal es reducir la variabilidad genética y aumentar la frecuencia de los genes favorables, y se caracteriza por tener siempre una dirección previamente establecida que se fija en el momento de definir cuáles son los objetivos a seguir luego de haber diagnosticado una población y determinar cuáles son los caracteres a mejorar y a aplicar el mejoramiento para determinar una mejora genética en los sistemas en general. Bueno, el término selección natural, y como su nombre lo indica, hace referencia a la selección que indudablemente se genera a través de la naturaleza de aquellos caracteres o rasgos genéticos que son más adecuados y que favorecen a la supervivencia de las especies, de forma que estos sean transmitidos a la descendencia a fin de asegurar la supervivencia de los individuos en un ambiente en particular. El principio que opera, y lo he puesto en rojo al efecto de darle un mayor valor al concepto, es la supervivencia del mejor adaptado a un ambiente en particular, y esto está altamente relacionado con la evolución y la supervivencia de la especie.
El cambio de la frecuencia génica por selección natural indudablemente va a depender de tres factores: de la frecuencia génica inicial de la población, del valor adaptativo, la capacidad adaptativa de cada individuo, genotipo o gen, y del modelo o interacción génica dentro del locus, pero estos temas serán abordados en el práctico con mayor detalle. La selección artificial o la selección ejercida por el hombre es la implementada en función de los objetivos establecidos y para cada sistema pecuario en particular. Bien dijimos que se define como un proceso de reproducción diferencial entre los individuos de la población, y acá vamos a empezar a ver esta curva o esta campana de Gauss, donde hemos puesto y vamos a ver que está el número de animales, donde está expresado también el carácter y va a haber una distribución normal, que es una de las características de los caracteres de importancia económica, la variación continua.